Este es un seto de llama que mientras más pequeño es, más cuesta y más suerte te da. Pero también puedes comprar algo aquí que sea como para hacerle daño a otra persona. Sí, hay también aquí, digamos. Aquí lo pueden observar, esta es la mesa negra. Esta es para las maldiciones, envidias. ¿Cuánto es el salario promedio? La gente, como en trabajos regulares, digamos, ¿cuánto es el costo de vida? ¿Con ese salario mínimo, con el salario promedio, alcanza para vivir? Desde la iglesia mestiza Les damos la bienvenida a Bolivia. Nos encontramos en La Paz, una de las dos capitales de este país, y ya luego hablaremos un poquito de eso. Y en este video vamos a estar explorando un poco de la cultura, la gastronomía, cómo es la vida y bastantes datos interesantes y curiosos de este país. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Saa Y yo soy Emmanuel Vieira. y juntos somos Dos locos de viaje. Estamos en la calle Mariscal Santa Cruz, cerca del obelisco, con el señor José, quien nos está haciendo el cambio de dólares a bolivianos, la moneda acá en Bolivia. Señor José, una pregunta. ¿Cuánto es la tasa oficial de dólares a boliviano? De dólares en este momento. Ajá. El oficial sabe que no tenemos todavía un oficial estable. Ok. Ya ahorita, por ejemplo, se está comprando en 11.25. Ok. Pero ese 11.25 es el precio del dólar paralelo, ¿correcto? Paralelo, exacto. Ok, ok. ¿Y cuál es el dólar si yo, por ejemplo, voy a pagar con dólares en un comercio? ¿A qué tasa la calcula? Al oficial. Ese oficial, por ejemplo, está entre 6.97. Wow. 6.97. Hay una diferencia, ¿no? Es decir, que conviene mucho cambiar En con el personas paralelo. como usted En el y ya paralelo. luego pagar en boliviano. Claro. ¿Y esta diferencia cuánto tiempo tiene así tan grande? Ya, tenemos que esperar las elecciones, las que están aproximándose en el mes de agosto, supuestamente el 17 de agosto, y el próximo gobierno que se haga cargo tiene que poner la economía del país estable. Más equilibrada. Claro, claro. Y otro de que tenemos que estar equilibrado con los países vecinos, como ser Perú, como ser Chile, como Brasil y la Argentina, ¿no? Entonces con esos países tenemos que estar equilibrados. Claro. Porque así todos los comercios, incluso el dólar, para que no haya fuga de divisas. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este Acá, negocio? Ya es bastante tiempo, por decirle unos 30, 40 años. Claro, yo me imagino que usted cambia los dólares a 11.25 y luego vuelve a cambiar esos dólares en bolivianos un poquito más bajo y poquito más, su ganancia es la diferencia. Exacto. Ok. ¿Por qué no se viene usted de cambista aquí? Ah, los cambios, el dólar, boliviano, dólar. Y me hace la competencia. Ah, sí, no. Lo ayudo, no le voy a hacer la competencia. Listo, ok. Gracias, jefe. Un placer. Feliz día. Acaban de asustar de una manera. ¿Qué pasó? Me dijo, amárrate la cámara así bien, que pasa alguien y te la arranca. Bueno, nosotros sabemos que en las ciudades principales suelen haber carteristas, pero... ¡Ay, qué miedo! Bueno, ya me agarré la cámara bien. Ya nos habían comentado que tuviéramos como un poco de precaución, que no habían como robos a mano armada ni nada, pero que sí hay que tener las cosas bien agarraditas porque te las pueden arrebatar. Y la muchacha le acaba de dar otra Me advertencia. llevarán la mano, oyeron, me llevarán la mano. Pero esto no sale de aquí. Bueno, bienvenidos a la calle de las Brujas. Es
un lugar muy especial para nosotros, como les iba explicando hace un momento. Esta es la zona indígena, o bueno, lo que en la colonia se conocía como la parte indígena, y este era un lugar representativo para lo que es la cultura en sí, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos un culto muy grande a lo que es la Pachamama, entonces tenemos que representar la Pachamama como una conexión nuestra en lo que la cultura concurrente ahora es Aymara, y bueno, hacen rituales de todo tipo, ¿no? En un momento les vamos a mostrar algo de las mesas, o bueno, como rituales que se hacen, ¿no? Que son muy representativos acá. Y bueno, también este lugar es de mucho color y creo que lo van a disfrutar está mucho. muy pintoresco. Pero Andrés, antes de comenzar el recorrido, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu trabajo como guía. Ok, bueno, yo como guía ya voy casi 7 años guiando. Realmente me tocaron gente de todo el mundo. Y bueno, lo que me encanta es mostrarle cosas nuevas, ¿no? Que es súper bonito ver la cara, la expresión de la gente también es súper interesante, que se impresionan con cosas que están en nuestro vivir, ¿no? En nuestra cotidianidad, por así decirlo. Y creo que sí, igual me gusta mostrarles a ustedes, chicos, que se ve muy bonito todo esto. ¿Cuáles crees que son los imprescindibles si alguien viene a conocer Bolivia? Como que, bueno, tengo pocos días, vengo al país por primera vez, ¿qué me recomiendas visitar? Bueno, primero La Paz, creo que las montañas son algo muy característico, bueno, toda la zona andina, por así decirlo, también lo que es el lago Titicaca, la Isla del Sol, la Isla de la Luna, Copacabana, Tiwanaku, también Salar de Uyuni, que bueno, ahora estamos en época alta, porque hay lo que es la reflexión, ¿no? Llueve en el Salar de Uyuni y bueno, se hace un todo, espejo gigante, exactamente. Bellísimo. Y bueno, la gente viene también por las fotos, la conexión de la cultura. Realmente tenemos una cultura muy viva y que está dentro de nuestro día a día, entonces es súper representativo para mí mostrarles todo lo que se vive aquí culturalmente, ¿no? Bueno, sin duda en este viaje no vamos a poder abarcar todo lo que nos gustaría, pero no importa, que seguramente vendrá otro viaje a Bolivia. Y sí, mira, qué hermosa su cultura, me encanta que se preserva demasiado. Y como dices, esto está demasiado pintoresco, pero estoy viendo algo que me tiene un poquito perturbada. Y son como unas llamas chiquiticas al fondo. ¿Nos puedes contar un poquito qué son estos animales que tenemos acá arriba? Mira, culturalmente se ve que nosotros tenemos la costumbre de dar ofrendas a la Pachamama, por así decirlo, ¿no? Entonces hay todo lo que son los rituales, estas mesas en las que se ponen también las llamas, los fetos de llama, y que son súper representativos. En un momento lo vamos a ver más de cerca. Y son llamas bebés. Son llamas feto, que son abortos naturales, okay. No son quitados, todos son abortos naturales. Entonces, la representación en sí es de que si tú quieres algo de la Pachamama, si tú le estás pidiendo salud, le estás pidiendo dinero, prosperidad, le estás pidiendo por algún familiar y demás, tú tienes que hacer un rito, dar una vida por otra, ¿no? Entonces, creo, desde mi perspectiva personal, toda la cultura sudamericana tiene muchos ritos de ese estilo, ¿no? Entonces, creo que es algo muy representativo, ¿no? Entonces, creo que es bonito mostrar todo esto. Bueno, vamos a comenzar caminando para ver qué nos encontramos en el camino. Como les digo, es la representación de la llama. Este es un feto de llama que mientras más pequeño es, más cuesta y más suerte te da. Wow. Después están lo que son llamadas las suertes. Las hormiguitas son la representación del trabajo. Por ejemplo, aquí también hay la representación de lo que es una oficina, que estás pidiendo prosperidad en oficina también. O también está, un auto. Exacto, tú haces tus peticiones, ¿esto qué es? Como un azúcar, plástico. Exactamente, estos son azúcares en sí. Okay. Y un animal representativo que simboliza la fortuna para nosotros es el sapo, la rana, ¿no? Después tiene variedad de flores, plantas que son súper representativas. Incluso acá tenemos una festividad que solamente pasa en febrero, que se llama las Alacitas,
en la que puedes encontrar este tipo de billetes, ¿no? Y bueno, chucherías pequeñas, ¿no? Que es la representación de lo que quieres, básicamente, ¿no? No sé, una casa pequeña o tal vez una, no sé, dinero o, bueno, un auto pequeño. Entonces creo que vas comprando eso y lo pones ahí encima de tu cuarto y eso te hace recuerdo, ¿no? De Ok. ¿cuáles son tus objetivos del año, ¿no? Es como una especie de manifestación, pero más material. Exactamente. Ok, ok. Después, estas mesas en sí se hacen generalmente en agosto y además es representativo porque las cenizas que quedan se van a enterrar en un lugar en el que tú, que es tu propiedad, ¿no? O sea, es Ok. algo que estás dando hacia la Pachamama. Son las cenizas hacia la Pachamama. Mira, tengo curiosidad por esto. Esto también es una llamita bebé. Sí, ese... Bueno, el feto de una llamita. Exactamente. Y me impresiona una cosa, tú me vas a corregir, Ujú. pero las personas que creen en esto también creen en la religión católica, por ejemplo, porque esto pareciera ser como una virgen. Sí. Bueno, básicamente desde la colonia hay hay un mestizaje, ¿no? Que es la religión con la cultura. Entonces hay esa mezcla, ¿no? Entre la cultura, la Pachamama, lo que es representativo para nuestras personas o nuestros indígenas, por así decirlo. Y bueno, lo que es, por ejemplo, la Virgen de Copacabana, que está acá cerca en el lago Titicaca, que es una virgen que ha sido básicamente la patrona de los incas, ¿no? Ok. Ha sido la que ha mestizado a los incas en la región, hecho que sea más una conexión más cercana a lo que es su religión, básicamente, ¿no? Si ellos eran franciscanos, bueno, como franciscanos tenían esa representación de, bueno, esa conexión, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, hay Una mezcla interesante entre la religión proveniente de Europa y la Exactamente. propia de acá de las Exactamente. tribus originarias. Ujú. Wow, qué interesante. Después está en esta festividad de las citas, como les decía, este personaje que está acá, que se llama Ekeko. Es un dios de la prosperidad. Bueno, el Ekeko es una persona regordeta que puedes ver la casa, la cerveza, camiones, auto, bueno, dinero. Es a él a quien se le pide todas estas representaciones, ¿no? De lo que uno quiere. Al final estás pidiendo dinero, una casa, un Exactamente. carro, cerveza. Y cerveza. Pareciera que también un poquito de chimó. Muy importante, muy importante. Acá tenemos las mini cositas. Un mini billete, una tienda de zapatos. Por acá tenemos una mini cesta de mercado con todo lo que puedes necesitar, hasta dulces. Miren, Un canastón. hay Oreo, un canastón. Nosotros le decimos cesta. Aquí la tienda de abarrotes, un bodegón, una bodeguita. Imagino que si quieres montar tu bodeguita, compras esto y lo vas visualizando para que al cabo de un año se te cumpla. Exactamente. Bien interesante. También tenemos un hotel. ¿Será que compramos un hotel? Locos Hotel. Estos son tés. En sí, sí, son infusiones, Mm, pero de que funcionen es otra cosa. Más atracción, más amor. Nunca es suficiente. No sé si es un té o una fragancia, pero te la rocías y terminas así toda sensual, deseosa. No sé. No sé qué esperar. Pero es para aumentar el líbido, el deseo, la fogosidad. Acá estamos con Indira, la señora que trabaja en la tiendita que acabamos de entrar. Cuéntame qué son todas estas cajas que tienen aquí atrás. Ya, primeramente, buenas tardes. Bueno, aquí podemos ver, estas cajitas son jarabes que están hechos en base de productos naturales, que están hechos en base de plantas, de todo, y para todo tipo de enfermedades, por ejemplo, lo que es para las arterias, para los riñones, para el hígado, para eso. Entonces está hecho en base de productos naturales, vienen en jarabitos y a eso. Por ejemplo, ese que dice uña de gato, está aquí el rompequiste. ¿Realmente tiene uña de gato o es alguna planta que se le conoce como No, uña de gato? realmente tiene la uña de gato. Ah, wow. Tiene la uña de gato y como puede ver también tiene lo que es el omega 6 y todo. Sirven más que todo para las mujeres, para los quistes, para eso. Y ya estábamos viendo ya, hay un polvo que se llama polvo del odio. Ya.
qué es y cómo se usa? Ya, ese polvo de odio, lo que dice, está hecho en base de esencias como esta, así más o menos están hechos. Y está en base también lo que son plantas secas, como el incienso, así están mezcladas. ¿Y para qué se utiliza? Por ejemplo, allá dice para el odio, ¿no ve? Entonces, para que no haya envidia, para eso se utiliza, son como saumerios. Ok. Sí. Para protegerte. Para del odio. protegerte, sí, protegerte. Ya. No es como para mandarle odio a otra persona. No, es para protegerte. Ah, ok. Sí, ok. incluso hay para eso. Hay Ah. también para eso. Ah, ok. También Sí. hay algunos... Hay también para lo que es de buen augurio, para el dinero, para el amor, para distintas necesidades. Ajá. Ok. Ujú. Pero también puedes comprar algo aquí que sea como para hacerle daño a otra persona. Sí, hay también aquí, digamos, separadora, ¿no ve? Por ejemplo, así más o menos, ejemplo. Aquí dice separadora, ¿no ve? Entonces Ajá. quiere personas que se alejen, que se separen, así. ¿Cómo se utiliza? Ya bueno, estos son fragancias. Si te pones un poquito en la mano, poquito, nada más. Y los alejas de ti. Los agarras. Ajá. Ah, mira. Incluso tenemos lo que es para el negocio, es aguas naturales que vienen, por ejemplo, llama plata, lluvia de oro, para traer dinero, para eso. Son perfumitos, entonces están hechos de aguas, o sea, de aguas naturales, de flores, de todo están hechos. Entonces se basa en eso más que todo lo que son los perfumitos. Ah, ok. Aquí lo pueden observar, esta es la mesa negra. Esta es para las maldiciones, envidias. Para eso es esa mesa negra, para las personas que siempre les va mal constante en el trabajo, en el amor, en la casa. Entonces, ¿qué hacen? Estas hierbas representan para que esa maldad se vaya alejando, retire de su cuerpo, a su familia. ¿Y cómo funciona esto? Se hace un lavado. Estas hierbitas se hace hervir en una ollita. Entonces, lo hierves y después, ya una vez enfriado, te pones hasta aquí. Te lavas los pies hasta aquí, también las manitas y un poquito en la frente. Y esa agua lo tienes que echar al baño lo tienes que echar, diciendo que se vaya esas malas vibras, malas suerte, envidias, todo eso. Los que son los cerditos, significa lo que es prosperidad, abundancia. Es como nos manejamos, un ahorro, no me chanchito, es lo mismo. Entonces se lo ofrendas a la madre tierra, es una ofrenda también. Para cualquier necesidad, trabajo, amor, para todo eso. ¿Cuál es la diferencia, Indira, entre los cerdos y las llamas? Por ejemplo, los cerditos más los llevan en las minas, entonces ahí quieren más oro, plata, ¿no ves? Entonces es dependiendo cómo la persona cree. Tal vez les va bien mejor con los cerditos, entonces también la llamita igual trae prosperidad, pero ellos lo ven también que el cerdito igual trae, entonces los dos son para la buena suerte. ¿Cómo hacen para obtener esos animales de esos tamaños y luego disecarlos, Ya. me imagino? Ya, no es que nosotros lo matamos, ¿ya? Primeramente no. Hay, por ejemplo, esto. Esta llamita, no son fetitos. Las llamas lo abortan, las llamitas lo van abortando, lo botan así en los patos. Esos son disecados. Entonces tenemos de distintos tamañitos, chiquititos, así. Es como la mamá cuando gestamos 9 meses, ¿no ves? Entonces ellos lo botan también así de un mes, así, por eso son chiquititos así también. Y esas, por ejemplo, a veces se mueren por el frío, porque aquí hace harto frío, entonces de esa manera lo van secando y lo traen aquí también. Y con los cerditos igual. Con los cerditos de la misma manera, pero lo van secando igual con alcohol, así todo, en el sol. Wow. Sí. Muchísimas gracias, Indira. No se preocupen, más bien gracias a ustedes por la visita. Gracias. Andrés ahorita nos contaba que Indira nos hablaba de una mesa blanca y una mesa negra. La mesa es como la cestita con todo lo que se le ponía encima, pero que a ellos les da un poco de pena
hablar de la mesa negra porque en efecto es para hacer como brujería o intentar hacerle un hechizo negativo a una persona que querramos desearle el mal. Andrés, ¿me puedes contar un poco más acerca de estas prácticas de la mesa negra? En sí, bueno, lo hacen los yatiris, ¿no? Incluso los callahuayas, que son los top, no sé, las personas top que hacen este tipo de magia, de misticismo, de cultura, ¿no? Pero es muy conocido que la mesa blanca es para las cosas buenas, ¿no? Que es prosperidad, salud, familia, relaciones, trabajo y demás. Pero las mesas negras en sí son para maldecir a la gente, ¿no? Por así decirlo, trabajos, pero también puede ser personas y exclusivamente se las pone en lugares recónditos, ¿no? Por ejemplo, en donde empiezan donde empieza a haber como ríos importantes o manantiales o incluso ciertas montañas, ciertas huacas que son un poco más recónditas para que no puedan encontrar la mesa de por sí. Entonces, sí es bien sabido que también cuestan bastante, ¿no? Y además, tanto la persona que hace el yatiri, que hace la brujería o la mesa negra, la persona que está deseándole el mal, van a tener cierta maldición después, ¿no? Como quien dice el karma. Exacto, siento impacto negativo, Exacto. tanto el que la hace como el que la recibe. Y claro, me imagino que dices que lo ponen en estos lugares recónditos para que la otra persona no la encuentra y pueda resarcir o devolver esa maldición. Incluso hay algunos yatiris o curanderos que logran revertir, pero también te cuesta muy caro, ¿no? Aquí el tema de que las personas, o sea, estos yatiris quieran hacer como lavado de esta mala energía, es igual hacerse un daño a ellos mismos, ¿no? Por eso es que cobran bastante. Claro. ¿Cuánto más o menos sería un presupuesto para hacer una maldición o para hacerse una limpieza después de haber recibido una maldición? Mira, las limpiezas van de entre los 1.000 a 2.000 bolivianos por mes y usualmente las haces casi un año. Wow. Y después, bueno, las mesas de por sí cuestan casi 5.000 a 6.000 bolivianos, ¿no? Wow. Entonces, o sea, no es que yo lo haya hecho, pero sí muchas personas me dijeron que está en ese rango de precios. Las blancas son un poco más baratas, pero también es a lo que tú quieres dar, ¿no? Si tú quieres dar más, va a haber más. Entonces esa es la creencia también que se tiene en nuestra cultura. Bueno, gracias Andrés. ¿Nadie qué? Seguimos. Mira, ahí la creencia también de los suyos desde la perspectiva de ofrendas, pero también es súper importante que sepan que acá en agosto es el lugar de las ofrendas de las mesas de las que les estoy hablando, ¿no? Pero lo interesante es que si tú estás haciendo tu casa o estás haciendo un edificio o lo que sea que tengas que construir, los mismos constructores te dicen que necesitan un suyo. Ahora, un suyo puede ser una persona alcohólica que está en la calle y los mismos constructores lo invitan a que vengan un rato a compartir con ellos y lo dejan en estado etílico, o sea, que no se puede ni parar, o como le decimos aquí, estado cóndor, ¿no? Y lo que pasa es que a estas personas se los pone en los cimientos y se los pone vivos. ¡Wow! Y se los pone con cemento encima, ¿no? Entonces es como una manera de dar ofrenda a la Pachamama para que tu construcción tenga un sereno, ¿no? Un guardián, y que sea bien habido, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo único que va a ser un guardián alcohólico. Exactamente. Por eso es que buscan alcohólicos, ¿no? Porque nadie reclama por ellos, por así decirlo, ¿no? Wow. ¿Y se conoce alguna estructura, algún edificio, una casa que se haya hecho y hayan hecho eso? Tengo un dato estadístico que no sé si es tan cierto, pero es 5 de cada 10, ¿no? Tienen un suyo. ¡Wow! Muchísimo. Sí. Y hay otros sacrificios humanos como ese, pero en otro tipo de, no sé, de situaciones. Por ejemplo, hay una cultura, bueno, una comunidad, no quiero mencionar el nombre para no causar problemas, pero ellos son los que se alimentan de humanos. Y sí, también funciona como rituales, ¿no?
que, o sea, está entre voces, pero es bien sabido que, no sé, se los comen, ¿no? O ¿Pero hacen es un rituales. sacrificio de alguien de la comunidad o es que agarran a alguien de la comunidad de al lado y se la comen? O sea, ¿a quién eligen para comerse? Alguna persona que se haya incumplido algunas reglas de la comunidad, o gente que no es de confianza, ¿no? O que tiene cierto grado de, no sé, de culpabilidad en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, se pelea mucho por las territorios, también agricultura, por animales, llamas, alpacas, vacas, burros, ovejas. Entonces, Por pertenencia en general. Exacto, o sea, hay gente que roba y ellos son los que usualmente se los comen o lo ponen como ofrenda, ¿no? ¿Y sabes cómo los preparan? No, realmente no. Nadie sabe. No, realmente es un secreto en voces, ¿no? Wow, impactada. No lo puedo creer. ¿Cuántos secretos más tendrá este país que iremos descubriendo a lo largo de este viaje? Así que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ya mismo. Y Ñeñita no se pudo aguantar en comprar unas piedras espectaculares. Y vinimos pesados de equipaje, pero miren qué belleza lo que conseguimos acá. Esto es una citrina y esto no sé muy bien qué es, nos acaban de comentar que es cuarzo rosa, pero primera vez que veo el cuarzo rosa así que a ciencia cierta no sé. Bolivia es un país con muchos minerales, con muchos cuarzos, con mucho oro, plata, así que se consiguen bellezas como esta por todas partes. Pero miren todo lo que hay, o sea, estas son las dos que escogimos. Pero miren todo lo que hay. O sea, por Dios, quiero llevarme todo. Miren, esta me enamoró demasiado. Las formas que se crean. Qué maravillosa es la naturaleza. Cómo crea cosas tan hermosas como esta. Y eso no está pintado ni nada, solo está pulido y listo. Sí, miren por atrás. Aquí tengo una que se ve como el natural. Son así. Y lo que hacen es pulirlo un poquito y queda así. Wow. Quiero todo. Quiero un poncho. Quiero un poncho. Quiero más cuarzo. Quiero una llamita, pero viva. Me voy a llevar una llamita. Ya tenemos a Soquita. No drama, llama. Mírame este. Aquí llama Sutra. Esto, miren qué bonito. Nos vinimos a comer a un restaurante llamado Popular. Tuvimos que esperar 1 hora para poder entrar y nos encanta que el menú es esto y cambia día a día. Les voy a decir un poquito, a ver qué tiene el menú. Entrada, sopa de papalizas, relleno de plátano. Esas son las 2 entradas que hay. De segundo plato hay paiche a las brasas, que es un pescado del Amazonas. También hay picante de pollo, les gusta acá mucho el picante, y pisara. Y de postre tenemos tuna y tagua. Lo que hicimos fue pedir uno de cada uno, así que vamos a probar absolutamente todo. Por acá nos trajeron un refresquito de maracuyá y aquí otro de mocochinchi. Salucita. Ya les iremos contando qué tal. Y bueno, también aprovecho para presentarles a Andrés. Él va a ser nuestro guía el día de hoy, quien nos va a estar compartiendo muchas curiosidades de este hermoso país. Es primera vez que pruebo esto y nos dijeron que era como un jugo o refresco de durazno deshidratado con canela. Huele a canela. Es bastante dulce y también sabe como a clavito de olor. Los que nos siguen de verdad saben que no soy muy fan de el sabor al clavito de olor, pero era una bebida muy tradicional acá en Bolivia y había que probarlo. No está malo, pero a mi parecer es muy dulce y tiene como ese toque de clavito que no soy fan. Me llegó mi sopita de papalizas y nos estaban comentando que es un tubérculo multicolor afrodisíaco. Ay, Bolivia se puso bueno. Vamos a probarlo. Primera vez que escucho hablar de tubérculo. Ojo, esto parece una obra de arte, estoy fascinada. Sabe a tubérculo. Está muy rico. Sí, siento que sabe como a... Papa, yuca. No, como a
O kumo puede ser, por ahí. Está bien rico. El caldito está suavecito. Y yo tengo un plátano maduro con charque, que básicamente es agarrar una carne y secarla con sal y luego rellenan el plátano con esta misma carne que ya deshidrataron, por así decirlo. Pero está cocida. Pero está cocida. Me parece espectacular que es comida gourmet, pero honestamente es bastante económica. Ya les vamos a mostrar. Bueno, me voy a meter un bocado un poco grande, pero para probar todos los sabores y contarles qué tal. ¡Wow! Top. O sea, el dulcito del plátano, el sabor de la carne no está tan fuerte. No, esto está increíble. Por acá hay otra salsita que nos dijeron que era de ají. Vamos a ver qué tal. No, esto está espectacular. 10 de 10. Ya tenemos un paiche que está ahumado y frito. Viene unas croquetas de yuca que están glaseadas con remolacha. Y terminamos con una salsa de res. Tenemos el picante de pollo que está deshuesado. Encima tenemos cebolla y tomate como una salsa. Viene un ají, una base de ají y una terrina de papas. Buen provecho. Gracias. Ahora voy yo primero, que para quienes no sepan, este es el pescadito del Amazonas. Vamos a probarlo. Está como duro. Me gustó. Es bastante ligero el sabor. Ustedes saben que los peces de río en líneas generales no tienen como un sabor tan pronunciado, pero la salsita de res, además de que tiene un toque picante, le dan la combinación perfecta. Y para acompañar estos buñuelitos de yuca, vamos a ver. Eso está increíble. O sea, de verdad, 10 de 10. Este restaurante, si vienen a La Paz, imperdible. Eso sí, toma una hora poder conseguir puesto. O tienen que llegar por lo menos media hora antes de que abra el mediodía. Y es por orden de llegada, no por reservación. De hecho, afuera hay un montón de gente. Nosotros llegamos a las 12 y nos atendieron a la 1. Miren, voy a hacer una acotación. Esto se le llama refresco, pero es como un juguito de parchita. Muy rico. Solamente le siento el sabor a parchita, no sé si tiene algo más. Y ahora sí, vamos con mi plato principal. Parece una obra de arte. Miren, ni provoca tocarlo. Con florecitas y demás. Por acá tenemos papitas y en el centro está el pollito. Se llama pollo picante y yo de masoquista lo pedí, a pesar de que no como picante. Pero bueno, me provocaba pollito. No está picante. Está muy jugoso, está muy rico. De verdad, muy rico. Me encantó. La primera recomendación que nos dieron fue no coman mucho y nosotros vamos a comer mucho hoy. Pero esto lo vale y espero que el mal de altura no nos afecte. Aquí tenemos un sorbete de tuna. El tuna es una fruta que produce el cactus, no sé si la han visto, es como rosadita, pero que varía según el cactus. La hay rosada, la hay amarilla. Esta pareciera ser la rosada. No sé cómo es por fuera, pero por dentro se ve rosada. Vamos a probar. Bueno, tienen más cosas obviamente, pero vamos a ver qué recuerdo. Esta salsita de afuera es de piña, está envuelta en una hoja de plátano. Estos son caramelizados de, creo que también plátano, que aquí le dicen a lo que nosotros decimos cambur o banana, le dicen plátano. Y ahora sí, a probar. No sé cómo probarlo, quiero agarrar un poquito de todo. Tiene unas semillas que no sé si se comen. Son duras. No está mal de sabor, solamente que esas pepitas ahí. El sabor es súper dulce, pero tiene unas mega semillas que no sé si se la comen o la botan, pero está muy rico y muy bonito. Y mi postre es un tagua o una tagua, la verdad no sé muy bien, pero es como una masa frita que me dicen que es muy típica en la región de Potosí. Está cubierta con un merengue de naranjas y también tiene fruticas deshidratadas y un helado ahumado de chancaca, que me estaban diciendo que es lo que nosotros conocemos como el papelón. Pero me intriga, helado ahumado de papelón. Vamos a ver.
¡Wow! Dulcito, por supuesto, pero delicioso. O sea, lo ahumadito le da un toque que nunca había experimentado en un helado. Y bueno, ahora vamos con la masita para ver. Ah, pero está suavecita. Yo pensaba que iba a ser más dura. Me encantó. Yo no sé si es que tengo un paladar fácil de impresionar, pero de verdad, esto está espectacular todo. Ok, yo no puedo creer que acabamos de pagar $8.5 por persona, que vendrían siendo 95 bolivianos, al cambio de 11.2 que hicimos. Andrés, una pregunta. ¿Ese precio está caro, está barato en comparación al resto de los precios acá en La Paz? Bueno, depende. Hay comida que es popular, por ejemplo, que es más accesible para la gente que no tiene tantos recursos, que está entre los 30 a 50 bolivianos. Este es más 20, 30 bolivianos y realmente tienes una comida fusión espectacular. ¡Wow! ¡Wow! De verdad estoy impresionado porque ustedes vieron, todos esos platos son una obra de arte. O sea, una comida gourmet en cantidades grandes, quedamos súper full y por $8.5. ¿Qué tal, Ñiñi? Ñiñi, ¿Qué quieres? me enamoré. Mira qué belleza. Está tejido. Quiero entrar. Voy a entrar. Voy a entrar, un momentito. Claro que sí. Ahorita estamos a 3.647 metros sobre el nivel del mar y de verdad que lo sentimos cada vez que caminamos en unas cuestas, porque además esto es pura subida, nos agitamos mucho, nos empieza a faltar un poquito el oxígeno, por eso es que hay que calmarse, no comer mucho y en el peor de los casos consumir las hojas de coca para evitar el mal de altura. Entramos en otra tienda de gemas acá en Bolivia y hay una en especial que se llama Bolivianita, que es una mezcla entre el cuarzo amatista y el citrino. De hecho, su nombre científico es ametrino, pero en una región de acá de Bolivia se mezclan de forma natural y pues ellos las pulen. Esta pieza que están viendo ahorita cuesta $820 y dependiendo de la profundidad puede llegar a costar hasta $1.500 una piedrita de bolivianita o de ametrino, que la pueden utilizar en unos zarcillos, en un colgante, en un anillo, etcétera, etcétera. Acabamos de pararnos en un puestico que vendían billetes coleccionables, una edición anterior de los bolivianos que ya no están en circulación, y nos impresionó que en el billete, miren, de 100 tenía la cara de Simón Bolívar, que como ustedes saben también fue el libertador de Bolivia, en conjunto a Antonio José de Sucre, que fue el primer presidente de este país, con su cara representada en el billete de 50 pesos bolivianos. Nos los llevamos para nuestra colección de billetes, además de los bolivianos que están en circulación, que también me parecen muy bonitos, ya se los voy a mostrar. En los billetes que tengo en la mano también hay dos ediciones. Estos tres son los más recientes y estos los más antiguos, pero ambos están en circulación. Miren, este es el de 10, que por cierto ya no se llaman pesos, ahora solo se llaman bolivianos. Luego acá vemos el de 20, tienen animales por un lado y personas de la cultura de Bolivia, por acá también. Este es mi favorito, el moradito de 50, y son más coloridos que los antiguos, que como pueden ver acá, 100 bolivianos. Y por último, 200 bolivianos. Ya Bolívar no sale en los billetes, ¿verdad? Ya sacaron a Simón Bolívar de los billetes. Y honestamente yo estoy de acuerdo en que nuestro libertador, porque lo compartimos en Venezuela con Bolivia, no esté en los billetes. ¿Por qué? Porque se devalúa constantemente. Se devalúa constantemente, está pasándose de mano en mano, cada vez está más deteriorado el billete, o sea, no es algo que cada vez mejora, sino que cada vez empeora.
y obviamente en conjunto con el valor del billete, pues siento que el valor que le damos a esa persona para la historia del país. Bueno, Reni Tolina sale diciendo que él tampoco está de acuerdo ni que se pusiera su rostro en los billetes, ni que se llamara bolívares. Así es. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Exacto. ¿Qué opinan ustedes que están viendo este video? ¿Les parece bien que nuestra moneda sean los bolívares, que la cara de Simón Bolívar esté en todos los billetes? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y ahora estamos en mi teleférico. Así es el nombre del sistema de teleféricos urbanos más largo del mundo, con más de 30 kilómetros en la suma de todas sus líneas. Sin embargo, el sistema de un solo tramo de teleférico más largo del mundo se encuentra en Vietnam y se llama Hom Tom, y el teleférico más alto del mundo se encuentra en Venezuela y es el teleférico de Mucumbarí. Pero a diferencia de estos otros dos, este no se construyó con fines turísticos principalmente, sino para reducir el tráfico en la ciudad de La Paz, para poder aliviar la cantidad de personas que se transportaban de forma terrestre. Adicionalmente, se construyó con la finalidad de unir La Paz con el Alto. Y déjenme decirles que las vistas están espectaculares. Lamentablemente no hay una ventanita abierta ni un huequito para sacar la cámara y poder mostrarles mejor, pero de verdad que si vienen a Bolivia tienen que montarse así sea en un par de tramos. Desde que comencé a ver La Paz, me di cuenta de que es la ciudad de los ladrillitos rojos. Todas las fachadas, o la gran mayoría, están hechas como de ladrillo. ¿Tiene alguna explicación? Bueno, mira, hay dos teorías. La primera teoría es que se pagan menos impuestos, lo cual el alcalde dijo que no es cierto. Pero la segunda teoría es que también culturalmente tenemos bastante, o sea, las familias tienen bastantes hijos, ¿no? En un promedio de 5 a 7, entonces cada hijo va proporcionando ciertas cosas, ¿no? El primero proporciona la fachada, el segundo proporciona los vidrios, el tercero los baños. Entonces acá el tema de la economía no da para poder hacer una casa y pintarla en su totalidad, ¿no? Y bueno, en sí esa es la razón que se ven tantos ladrillos en Y La Paz. estoy viendo que son casas altas, que tienen varios pisos. Me imagino que cada hijo se va independizando, pero en el piso de arriba. Puede ser. Exactamente. Exactamente. En sí lo utilizan tanto para sus hijos como también para alquilar, ¿no? Rentar un poco los lugares en los que ya hay algún hijo que ya se haya independizado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es así. Y ya cambiamos de la línea morada a la plateada, solamente tuvimos que bajarnos del anterior, subir un piso y listo. Vamos a conseguir uno totalmente vacío, así que vamos a tener privacidad. Andrés nos estaba comentando que aquí estamos a 4000 metros de altura. ¿Lo Se sientes, siente. amor? Siento el corazón así latiendo, pero mucho más fuerte de lo normal. Bueno, en Francia están los chalets y aquí están los cholets. Básicamente son edificios que tienen un poquito de todo. Tienen restaurantes, tienen alguna farmacia, quizás algún salón de belleza, un hotel, y en la parte de arriba vive el dueño en una mansión, y de hecho el que estamos viendo ahorita está bien moderno. Está en construcción, pero está bien moderno. Y así se pueden conseguir varios en todo este trayecto. Miren qué impresionante estas casitas al borde del abismo. Esto pareciera ser también una pared de arcilla, ¿correcto, Andrés? Es en sí la casa de los yatiris, donde se hacen los rituales, se hacen mesas, se hacen lecturas. ¡Ay! Exactamente. ¿Y por qué escogieron ese lugar tan peligroso? Porque están junto a los achachilas. Nuestros achachilas son las montañas, son los cerros grandes. Okay. Allá atrás está el Illimani, el Bururata, al frente está el Chacataya, el Huayna Potosí, y bueno, es toda una cadena de montañas, ¿no? Y desde allí tienen una vista privilegiada para hacer sus trabajos. Exactamente, para hacer los rituales tienen que estar sí o sí con una chachila enfrente.
miren qué interesante, esos edificios que ven abajo, en verdad son tumbas y ese es el cementerio general, ¿correcto, Andrés? Exactamente. Son mausoleos. Nos estaban contando una particularidad, que hay como una zona pública que se alquila y hay otra zona que es privada. En la zona pública, si tú alquilas como un espacio dentro del mausoleo y dejas de pagar el alquiler, pues sacan los huesos de tu familiar y los echan en una fosa común. Y ya en la zona privada, sí te pueden vender un espacio para que sea tuyo, bueno, de tu familiar de por vida. Pero primera vez que veo mausoleos así en forma de edificios. O sea, en un Impresionante. edificio pueden haber fácil 20 cuerpos. Incluso más. Incluso 50, 100. Depende del tamaño del edificio. Pero el de allá al fondo es enorme. Wow. Aquí nos encontramos con Vicky y Eli. Las vimos grabando un TikTok en estos trajes típicos y me impresionó mucho. Entonces les pregunté si me querían pues responder unas preguntas. ¿Cómo estás, Vicky? Aquí muy feliz me encuentro en esta linda ciudad de La Paz y también este hermoso día que está tan sol radiante y también nosotros estamos aquí de visita, venimos de Perú. Ok. ¿Me puedes contar un poquito más sobre tu traje? Ya, bueno, les cuento de mi traje, la pollera que siempre llevamos la mujer paceña o de Perú, la pollera que llevamos siempre con centros y la pollera, y tenemos 2 trenzas y los aretes que llevamos, las joyas que valen mucho. Veo también tú, Eli, que tienes como algo en los dientes. Eso también es parte Es un del detalle, atuendo. Ok, sí, se quita y se pone. No, Ah, es fijo. sí, fijo es. Ok. Sí, ¿Y cuánto cuesta más o menos, Eli, ponerse eso en los dientes? unos como 7.000. 7.000 bolivianos. Eso serían como $700. Es decir, que todo el atuendo que ustedes tienen es costoso, ¿verdad? Sí, costoso es. Y- La mujer paseña costamos más. Ya. Ah. ¿Desde cuándo usan estos atuendos? ¿Desde muy chiquitas o ya una vez que crecen? Yo desde mis 12 años uso. Ok, ok. Y ahorita mismo están en La Paz de visita. Me estabas comentando que venían todas las semanas. Sí, todas las semanas venimos nosotros aquí. Siempre venimos, todas las semanas, pero nos regresamos a Perú porque nosotros vivimos allá en Perú. Ok. Ajá. ¿Y vienen por turismo o por trabajo? No, por el trabajo. Ah, ok. Nosotros trabajamos siempre y por eso venimos. Ajá. Ok, ok. Llevamos prendas de vestir, llevamos estas faldas, las majinchas, las chompas, bien hermosos son, ¿no ve? Mira, Ah. tejidos a mano. Sí, por eso venimos a llevar las prendas. Allá vendemos, en Juliaca. Y me imagino que se les vende mucho mejor aquí en Bolivia que en Perú. Así es. Siempre las damas en Perú están buscando novedades, entonces en ese caso nosotros estamos llevando todo lo que aquí las paseñas lo tejen o lo confeccionan, novedades llevamos para allá. Ah, ok. Vienen a buscar de aquí de Bolivia y lo llevan para Perú. Sí, así es. Ah, ok. Yo pensé que era al revés. Y también aprovechan y disfrutan un poquito de esta hermosa ciudad de La Paz, ¿no? Así es muy lindo La Paz. Yo desde mi niñez he venido aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de La Paz? Me gusta su comida, me gusta la ropa, la gente también son amables, sí, de todo. Yo Bueno. conozco hasta Santa Cruz, Bolivia. Y esta tradición de vestirse como ustedes, ¿saben de dónde nació? La pollera es tanto Bolivia y Perú. Sí, ¿cuál es la diferencia? Solo el forma de vestir de Bolivia es más lindo que Perú, pero ahora también ya se están modernizándose allá también. Sí, se visten bien elegante. ¿Y cuánto puede costar una pollera? Depende de la tela, pero ahorita un promedio que yo estoy vestida ha salido 1.200 soles. Soles. Ok. ¿Y eso en dólares cuánto sería aproximadamente? 300, Como $300. ¡Wow! 350, algo por ahí. Bella hay que gastar plata. Sí, porque toda mujer es bonita, bella. Apenas que se arregla, es bonita. Claro. Todo. No hay ninguna mujer fea. No hay ni una mujer. No hay ninguna mujer fea, es aquella que no se arregla, pero todas somos lindas, hermosas. Así es, estoy de acuerdo con ustedes. Gracias por la entrevista y bueno, espero que la sigan pasando bien.
Sí, más bien invitamos a todas las cholitas, a todas las paseñas que se vistan así bien hermosas como nosotras, ¿no? Que se vistan, que se amen. Toda mujer somos bellas, hermosas. Les invito, estamos allá en Juliaca, yo estoy en San José, Gerón Carabaya con Gerón Tupac. Pasen por mi tienda, mis hermosas cholitas. Les saludo. Listo, chao. Desde la estación central tomamos el último teleférico por esta visita, la línea anaranjada. Ya nos hemos montado en la morada, la plateada, la roja. Y pues esta última nos estaba contando Andrés que esta misma estación, uno vio esos trenes como antiguos en representación a lo que significaban para la economía de La Paz en el pasado, ya que esto eran tierras mineras. De acá se extraían muchísimos y se sigue extrayendo. De hecho, es la principal actividad económica del país, la extracción de minerales. Pero específicamente en donde se encuentra la estación, se encontraban los trenes que transportaban pues los minerales y las personas que iban a trabajar. Así que es como muy emblemática. También debo confesar que me parece espectacular este sistema de teleférico. Está muy limpio, muy organizado. Por supuesto es muy barato porque está subsidiado por el Estado, algo con lo que no estoy de acuerdo. En verdad no me gusta ningún tipo de subsidio, pero bueno, cada gobierno decide cómo hacer las cosas. Para que tengan una referencia, la primera entrada al teleférico, a la primera línea que te montes en el día, cuesta 3 bolivianos, que vendrían siendo como unos 20 o 30 centavos de dólar. Y las siguientes cuestan 2 bolivianos. En las 4 líneas que nosotros nos montamos gastamos 9 bolivianos, que no llega ni siquiera a $1. Y además es pet friendly, pueden traer a sus mascoticas. Andrés, cuéntanos, ¿dónde estamos ahorita? Mira, estamos en el lugar representativo de la colonia, la viva imagen de la colonia. Esta es la calle Jaén, en la que, bueno, tiene bastante importancia, ya que cuenta con museos importantes como el Museo del Litoral, el Museo de los Instrumentos Musicales, la casa o bueno, el alojamiento que utilizaba Pedro Domingo Murillo, que es nuestro libertador de La Paz, y bueno, otros lugares que son muy representativos acá, ¿no? Pero lo interesante aquí no es solamente eso, ¿no? Sino es las cosas sobrenaturales que pasaban. Tanto la mujer viuda que lloraba y que, bueno, muchas personas escuchaban a esta mujer en la noche, ¿no? Entonces, se decía que muchas personas desaparecían a raíz de que escuchaban a esta mujer. ¿Pero cualquier persona o tenías que ser un mujeriego, estar borracho, tenías que tener alguna característica en específico? Mencionaste ambas, sí, tenías que estar borracho o tal vez un mujeriego, tal vez con algún problema con las mujeres. Ok. Pero desaparecías, ¿no? Entonces a raíz de eso, los religiosos ponen una cruz verde. Ok. Para parar todos estos eventos sobrenaturales que ocurrían en esta calle, ¿no? ¿Y la cruz verde dónde está? Justamente en esa esquina. Bueno, puede ser que no eran un espíritu, sino que los agarraban para enterrarlos en las construcciones. Es muy probable, ¿no? Pero bueno, las creencias en sí son de entre voces, ¿no? Realmente claro. No hay algo a ciencia cierta. Claro, claro. Pero ¿tú crees que por aquí hayan suyo? Es muy probable, es muy probable. Muchas de estas casas igual han sido hechas por indígenas y los indígenas hasta ahora ponen suyos, ¿no? Y es una creencia que viene desde hace milenios. ¡Wow! ¡Qué locura!
Seguimos nuestro recorrido ahora hasta la Plaza Murillo, un punto muy emblemático en la ciudad de La Paz que se construyó en honor a Pedro Domingo Murillo, el libertador de esta ciudad, que precisamente acá lo ahorcaron. Acá también está la Asamblea Legislativa a mi mano derecha y justo detrás de mí tenemos el Palacio Quemado, que es como un palacio de gobierno que ha sido quemado 2 veces, por eso lleva su nombre, y más atrás también la conocida Casa del Pueblo. Yo les comentaba anteriormente que Bolivia tenía 2 capitales y es porque La Paz, en donde estamos ahorita mismo, es donde se encuentra la sede de gobierno y están los poderes legislativos y ejecutivos, y ya luego tenemos a Sucre, en donde está el poder judicial. Andrés, otra de las cosas que me interesa saber mucho a cada país que visito es el tema de la economía, cuál es el costo de vida, cuál es el salario promedio, cuál es el principal motor de generación de ingresos o del PIB del país. Tengo entendido que acá en Bolivia son los minerales, ¿correcto? Sí, aparte de los minerales también está el gas, ¿no? Y bueno, el comercio en general. Ok. Después, bueno, con respecto a lo que es la economía en general, tenemos un salario mínimo de 2.500 bolivianos, que al tipo de cambio oficial es como $350 aproximadamente. Pero la gente tiene acceso a poder cambiar esos bolivianos al tipo de cambio oficial. No, realmente es muy difícil, tiene que ir al Banco Central para poder hacer el cambio de billetes, ¿verdad? Entonces, eso es lo malo, no es tan accesible como antes era. Claro. Entonces, si lo dividimos al dólar blue, le dicen acá también, ¿no? Al dólar paralelo. Sí. Serían como $240 o algo así, porque está a 11. Exactamente, se pierde casi el 70-80%, ¿no? Y incluso va variando mucho. Depende también, ¿no? De qué es lo que vaya pasando en el país. Incluso hubo un falso golpe de estado en el que el dólar estaba en 15 bolivianos. ¡Wow! Entonces, sí, o sea, era el doble y después bajó. Entonces, obviamente sí hubo un gran cambio, ¿no? Desde que hay el dólar oficial. Claro. ¿Y cuánto es el salario promedio? La gente, como en trabajos regulares, digamos, en restaurantes, en hoteles, taxistas, ¿ganan el salario mínimo o tienen como un salario un poco más alto? Mira, el tema del trabajo en sí es bien, podríamos decirlo, trucoso, ¿no? Hay entidades que realmente te pagan y te dan beneficios, pero la paga es muy baja, ¿no? En un promedio de 3.500 bolivianos, que son 1.000 más que el mínimo, e incluso un poco más. Pero hay otras entidades, otros establecimientos que realmente te pagan en efectivo o incluso ni siquiera te dan un contrato y al final no tienes ningún beneficio, no tienes seguro médico, no aportas a las AFPs. Obviamente es, como te digo, es trucoso, ¿no? Claro. ¿Y cuánto es el costo de vida con ese salario mínimo, con el salario promedio quizás de los 3.500 bolivianos, alcanza para vivir? Si vives de manera independiente es muy difícil, ¿no? O sea, tendrías que buscar un lugar pequeño o rentar un lugar pequeño. Olvidémonos de lo que es ahorrar también para poder, no sé, invertir o comprar tu propia casa o tu propio auto. Obviamente el boliviano promedio no solamente tiene un trabajo, sino tiene varios trabajos en sí, ¿no? Por eso es que también puede ser que las familias tengan 5 o 6 hijos, ¿verdad? Porque entre todos se ayudan en la familia. Exactamente. Como les decía hace momentos, es cultural que tengamos familias numerosas, ¿no? Que van aportando a la casa, incluso generan su propia economía, tanto en familia como en comunidad. He visto que el costo de la comida, bueno, en el restaurante que fuimos es bastante económico. Me imagino que pues comprarla en el supermercado y prepararla en casa es mucho más económico. Sí. Pero ¿cuánto más o menos se gastaría en comida y en los servicios básicos como puede ser la luz, el agua, el gas, teléfono, entre otros que sean parte de los costos de vida de una familia promedio?
Ok, con respecto a los servicios básicos, en sí esta electricidad, que sí no es tan accesible, ¿no? Está entre los 150 bolivianos si es que cuentas con gas, y si tienes, bueno, electricidad que gasta, por ejemplo, los teléfonos eléctricos, las planchas, bueno, elementos que sí consumen bastante electricidad, ahí pueden llegar hasta 500 bolivianos, ¿no? Incluso más dependiendo de qué tan grande sea la casa, ¿no? Es variable, es relativo. Después el gas sí es bastante económico, pero algunos barrios no tienen todavía gas por el tema de que estamos en una ciudad muy accidentada. El agua es accesible aún, pero tiene muchos minerales, ¿no? Ya llega a ser un poco tóxica, por así decirlo, ¿no? Te lleva mucho cloro, pero sí en algunas comunidades más altas, por ejemplo, sí llegan a tener agua mineral, o sea, es un extremo, ¿no? Después está La comida. bueno, la comida, ¿no? En promedio, lo que se gasta en la canasta familiar, por así decirlo, deben ser por lo menos unos 500 bolivianos, ¿no? Dependiendo, si eres una familia de entre 3 personas, al mes puedes llegar a gastar entre 600, 700, incluso más, ¿no? Dependiendo qué es lo que compres. Ahora, por el tema de la crisis que estamos viviendo ahora, por el tema del diésel, el dólar y demás, es bien difícil conseguir cosas relativamente baratas, ¿no? Como era antes. Obviamente ha subido casi un 20 o 30%, ¿no? En precio en los últimos 2 años. ¡Wow! Bueno, así conocemos un poquito más de los aspectos financieros de la vida en Bolivia. Andrés, ¿y dónde vamos a cerrar este recorrido? Bueno, este es el mirador de Quiliquili, donde podemos ver 360 grados de toda la hermosa vista de las montañas, de la cultura de la gente, del sol, bueno, y de todo. Yo quiero agradecerte porque realmente hemos tenido un día mágico. Yo no sé si es porque es sábado y nos encontramos un montón de actos culturales y tuvimos suerte, o que normalmente La Paz es así de pintoresca y alegre, pero estuvo muy hermoso. Gracias. Quiero por favor que nos compartas tus contactos, donde podemos conseguir tu servicio de guiatura. Bueno, ok, trabajamos con Visit South America y bueno, Bolivian Pics. Somos bueno, aptos para cualquier persona que quiera venir a visitar nuestro país. Realmente les agradezco a ustedes, muchachos, que realmente la hemos pasado muy bien, y bueno, que tengan un buen viaje. Gracias. Y en el detrás de cámara, nosotros nos hemos estado movilizando por toda la ciudad, no solamente en el Metrocable, sino también con un transporte privado, y eso ha hecho que todo sea mucho más sencillo, porque no hemos tenido que esperar tiempo buscando un taxi o esperando a que alguien llegue, sino que ya inmediatamente él está como en los puntos exactos para que el recorrido sea súper fluido. Qué lindo día, qué linda manera de comenzar este recorrido, no solamente por Bolivia, sino por varios países de Sudamérica. Estoy muy emocionada. Por favor, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho, porque se vienen más locuras de viaje. Coméntenme qué les pareció este recorrido. De verdad que a mí me impactó mucho. Yo tenía las expectativas muy altas por todo lo que había leído y visto sobre La Paz, y de verdad que no decepcionó ni un poquito. Si ustedes quieren ver la cultura de Bolivia, probar su gastronomía, que nosotros, o sea, probamos una exquisitez. Por supuesto, habrá otro video de probando comida callejera y bueno, un montón de videos más que no quiero spoilear, pero les recomiendo que se suscriban si todavía no lo han hecho. Y nada, esperen un par de días porque se vienen muchos videos de viaje. Tengo el corazón a millón, subí 3 escalones y estoy casi... Gracias por llegar hasta acá.